Bueno, vamos a dar inicio al primer webinar del Centro Médico Imbanaco para el manejo de la hemofilia. Quiero agradecer esta oportunidad a la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco, al doctor Hernando Martínez, que ha sido como el motor para que estas actividades, tanto el simposio anterior como este webinar, sean posibles. A la industria farmacéutica que nos ha apoyado en esta oportunidad, como son el laboratorio Pfizer, el laboratorio Takeda y el laboratorio Novo Nordisk, y a los conferencistas invitados en esta oportunidad. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de 3 temas. La primera de ellas es la doctora Diana Rendón, hemato-oncóloga pediatra del Centro Médico Imbanaco. Después va a continuar el doctor Jesús Ardila, hemato-oncólogo también del Centro Médico Imbanaco. Y finalmente nos va a invitar un invitado, nos va a acompañar un invitado externo, que es el doctor Camacho, donde nos van a hablar los tópicos que vamos a ver a continuación. Doctora Rendón, ¿podemos arrancar? Bueno, vamos a empezar. El tema de los que les voy a hablar es manejo de urgencias fuera del ámbito hospitalario. Esos son los temas que vamos a tratar. Algo general sobre la hemofilia, centros de hemofilia y empoderamiento de los pacientes, que es algo muy importante para hablar sobre el manejo fuera del hospital, tipos de sangrado, tratamientos y algo pequeño sobre las consultas a urgencias pediátricas. Bueno, para empezar, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, crónica, que tiene un gran impacto a nivel personal, familiar y social. Esto también tiene una alta carga a nivel de nuestro sistema de salud, una alta carga económica. Tiene muchísimas complicaciones que pueden ser a corto, a largo plazo, y eso les va a afectar en la vida diaria de estos pacientes. Es una enfermedad causada por déficit o ausencia del factor de coagulación. En el caso del factor octavo, se llama hemofilia A. En el caso de déficit del factor noveno o 9, es hemofilia B. Esta tiene una herencia que es recesiva ligada al cromosoma X, por lo cual afecta principalmente a los hombres, a los varones. Pueden haber mujeres afectadas con esta patología cuando el otro cromosoma X está inactivo o también está alterado. Se estima que la cantidad de hombres con hemofilia en el mundo es de 1.125.000, de los cuales 418.000 tienen hemofilia severa. De ahí la importancia de que conozcamos esta enfermedad. Es declarada una enfermedad, por lo menos en nuestro país, es declarada una enfermedad huérfana de la cual tiene notificación obligatoria. La mayoría de los pacientes hemofílicos tienen hemofilia A, entre un 80 a un 85%, con una prevalencia al nacer que es del 24,6 casos por cada 100.000 nacidos vivos, hombres. Y la hemofilia B, pues es un mínimo porcentaje entre el 15 y un 20%. Respecto a la clasificación y esta manera de recordar, entonces se clasifica según el nivel de factor que se tenga en la sangre. Entonces los pacientes pueden ser clasificados como hemofílicos severos, moderados o leves. En el caso severo tienen un nivel de factor menor al 1%. Estos pacientes presentan sangrados espontáneos, especialmente en articulaciones y musculares, que es lo más frecuente. A nivel de la hemofilia moderada, que tienen un nivel de factor entre el 1 y el 5%, los sangrados son ocasionales, específicamente, los espontáneos. Igual se pueden presentar sangrados prolongados con traumas o cirugías o heridas que se puedan realizar. Los pacientes con hemofilia leve son los que tienen nivel de factor entre el 5 y el 40%. Estos presentan sangrados severos cuando hay, digamos, un estrés hemostático. ¿Qué llamamos estrés hemostático? Una cirugía grande, un trauma mayor. Los sangrados espontáneos en este tipo de pacientes son muy raros. Bueno, para empezar a planificar un tratamiento ambulatorio, un tratamiento en casa, un tratamiento fuera del ámbito hospitalario, debemos tener en cuenta los centros de hemofilia,
¿Qué pasa? Estos centros de hemofilia empezaron a surgir en Europa alrededor de los años 50 y empezaron porque esta enfermedad, al ser tan rara, muy pocos especialistas se dedicaban a ella y a conocer. Entonces necesitaban centros que trataran mucho más estos pacientes, que se volvieran completamente especialistas, que tuvieran el conocimiento para poder dar el tratamiento. Posteriormente, la del CDC, más o menos hacia el año 85, empieza a apoyar centros de hemofilia o centros de atención de pacientes con alteración de la coagulación en Estados Unidos. Y en el 95 la CDC saca estudios donde, de más de 3.000 pacientes, donde demuestra que si los pacientes son atendidos en centros de hemofilia o que tengan, digamos, hospitales o clínicas que tengan programas de hemofilia como tal, disminuía la mortalidad casi en un 70%. Y los pacientes que tenían que consultar urgencias, se les disminuía las hospitalizaciones aproximadamente en un 40%. Eso hace muy importante de que hayan centros de hemofilia en diferentes regiones o, digamos, departamentos, ciudades que sean especializados directamente en esto. Los centros de hemofilia que ayudan o que, digamos, cuál es su función en estos casos, es dar una atención estandarizada, es decir, basada en protocolos. Se pueden basar en protocolos internacionales, pero generalmente se adaptan con protocolos locales, dependiendo de los pacientes que estén atendiendo, dependiendo del estado de salud en el que se encuentre, de las EPS, IPS. Esto para brindar una atención con calidad e integralidad, que es lo más importante, que estos pacientes no queden sueltos o que no se sepan quién los atiende. Los centros de hemofilia son importantes y especialmente en nuestro sistema de salud para realizar una coordinación e integración entre un trinomio que es la EPS, que es la que se encarga, pues, digamos, de los dineros y de las afiliaciones de los pacientes, entre la IPS, quién es el que lo va a atender, dónde se va a atender, cómo se va a atender, y entre el paciente. Entonces, al, digamos, que coordinar todo eso, se puede brindar una atención rápida, integral y con calidad, que es lo más importante. También tienen la capacidad de adquisición y distribución de terapias seguras y efectivas, particularmente el concentrado de factores de coagulación, que es como el gold estándar, lo que más se utiliza en el tratamiento de estos pacientes, y otros tipos, pues, de productos para la hemostasia que también se tienen. Y ayuda a que se presente un reconocimiento de las diversidades socioeconómicas y culturales de la población a tratar. ¿Que esto qué nos va a llevar? A que todos los pacientes, independientemente de la capacidad socioeconómica o de la cultura en la que estén, tengan un acceso igualitario de todos los servicios y de los productos terapéuticos. Esto también hace que, al conocer los pacientes, al conocer en dónde están, dónde viven y cómo son en la parte cultural, pues lógicamente ahí se va a poder acceder si es factible darle un tratamiento en casa o si definitivamente siempre tienen que venir al hospital, o cuál es el proceso a seguir individualizando un poco cada paciente. La importancia en los centros de hemofilia o en los centros que tratan pacientes con alteraciones en la coagulación es que debe haber un equipo multidisciplinario, y eso lo hace muy rico para ayudar a que el paciente y su familia se sienta acogido y con una calidad de la atención que debe ser integral. Entonces, entre ellos están toda la parte médica, hematología tanto de adultos como de niños, los médicos de apoyo, la parte de ortopedia, porque ya dijimos que las articulaciones son una de las más afectadas, los sangrados articulares igual que los musculares. Entonces, esa especialidad es muy importante. La parte de odontología que siempre se debe seguir. No es lo mismo un odontólogo que tenga un conocimiento en hemofilia y trate estos pacientes, un odontólogo que no trata pacientes con hemofilia. Entonces pueden presentar muchos problemas. La parte de enfermería, que es vital tanto para la educación como la administración del factor y toda la parte de seguimiento. Está el apoyo de psicología, de trabajo social y de nutrición, que es complementario a todo el tratamiento que va a recibir. Y la parte de terapia física, porque una gran parte de esto es la rehabilitación y el fortalecimiento de sus extremidades, músculos, articulaciones que estos pacientes deben tener.
El segundo punto para lograr o planificar un tratamiento en casa es el empoderamiento del paciente. Y esto cada vez se está hablando más de este tema, es porque el paciente debe conocer su enfermedad. Y en esta enfermedad, que es una enfermedad crónica que afecta mucho la parte de la calidad de vida, si no se trata adecuadamente, es supremamente importante. Y es importante que el paciente conozca qué es su enfermedad, debe conocer qué tipo de hemofilia tiene, qué severidad, leve, moderada, severa, si es leve, qué nivel de factor tiene para poder que si hay algún médico que nunca lo ha visto, él pueda darle esa información. Debe conocer los signos y síntomas, sobre todo de los sangrados. Debe conocer los riesgos que tiene si no se trata adecuadamente. ¿Qué pasa si hace, digamos, un deporte que puede llevarlo a riesgos de sangrado? Entonces, y efectos también tanto a corto como a largo plazo. Y eso se debe hacer desde una edad temprana. A los niños se les debe empezar a educar sobre qué es la enfermedad. Igual, lógicamente, hay papás que se vuelven expertos en el tema y la idea es que eso aumente. Componentes claves de este empoderamiento, que los pacientes aprendan a reconocer el sangrado. Ellos empiezan a sentir, hay que empezarles a enseñar. Si son niños, empezarles a enseñar. Es mucho más difícil en niños que en adultos, pero es importante la educación en eso. Deben llevar un registro de todos los sangrados y todos los tratamientos. Cada vez más en países desarrollados y en nuestro país también se está empezando a dar los tratamientos como autoinfusiones, es decir, que los mismos pacientes tengan su tratamiento en casa y lo puedan utilizar en caso de urgencia. Y ellos deben tener un registro adecuado y eso el centro de hemofilia debe ir muy de la mano con el paciente en eso. Deben tener una administración rápida del factor de la coagulación en el caso que lo necesiten, bien sea como autoinfusión, que tengan dosis de emergencia en su casa, o que el centro de hemofilia rápidamente llegue a hacer la aplicación cuando el paciente lo requiera. Y eso es en comunicación, eso es lo que se está dando y el paciente debe conocer qué medicamento es el que recibe y cómo lo recibe. Y es algo importante el autocuidado. Muchas veces se enfocan los pacientes solo en la enfermedad, solo en la hemofilia, pero hay comorbilidades que también los afectan. Entre esos está la parte nutricional, los estilos de vida saludable, que es el paciente debe tener un peso adecuado, debe tener una alimentación adecuada, debe tener una actividad física, no se puede restringir completamente la actividad física porque eso nos va a llevar al sedentarismo, nos va a llevar a disminuir la mineralización ósea, nos va a disminuir la fuerza a nivel muscular, que es importante para que estos pacientes surjan y salgan adelante y tengan menos complicaciones. Respecto a los tipos de sangrado, entonces es importante que se conozca y se diferencie cuáles tipos de sangrado o cuáles sangrados pueden afectar la vida hasta llevar a una muerte, cuáles son potencialmente mortales. Y esos son los que deben reforzarse, porque esos definitivamente no se pueden tratar en casa, tienen que ir al servicio de urgencias y debe ser de manera rápida y atención urgente. Entonces son los sangrados intracraneales, los sangrados a nivel del cuello y garganta, porque pueden obstruir la vía aérea, y los sangrados gastrointestinales, porque esos pueden empeorar y causar sangrados que pueden disminuir la hemoglobina y afectar así la vida. Hay unos sangrados que son serios, pero que también se pueden dar el tratamiento a nivel ambulatorio, o hay otros que definitivamente necesitan tratamiento hospitalizado. Entonces están los sangrados articulares, que son los hemartrosis, los sangrados musculares, sangrados a nivel del iliopsoas, piernas, antebrazo, y sangrados de membranas de mucosa de la boca, nariz o tracto genitourinario. En el tracto genitourinario también generalmente requieren una atención intrahospitalaria. La mayoría de los sangrados en los pacientes hemofílicos son articulares, 70-80%, y gran parte de ellos se pueden manejar de manera ambulatoria y de manera en casa. Hay unos sangrados musculares, que es el otro porcentaje importante, que también pueden manejar en casa. Hay unos que sí tienen riesgo de compromiso a nivel vasculonervioso, pues definitivamente van a requerir hospitalización. El sangrado intracraneal es el mínimo porcentaje, es menos del 5%.
es importante. No es solo por trauma, sino que también se pueden dar sangrados espontáneos a nivel intracraneal, entonces hay que educar a los pacientes sobre esto. El resto de sangrado estamos hablando entre un 10 y un 15%. Entonces, hablando específicamente de la hemartrosis, los pacientes a veces sienten que antes de presentar los signos clínicos que se ven en una hemartrosis, sienten como se llama un aura, una sensación de hormigueo y opresión en la articulación, y eso hay que enseñarlos. Y eso a veces es lo que manifiestan los médicos. Los médicos muchas veces revisan las articulaciones, no le ven nada, no le aplican factor y posteriormente vienen las manifestaciones más severas. Entonces, en eso es importante educar al paciente y que diga, y creerle tanto al paciente como cuando son pediátricos a los padres. Los signos que se pueden ver posteriormente cuando empiezan la hemartrosis es incremento del edema o calor de la piel sobre la articulación, hay incremento del dolor cuando viene con un dolor crónico o inicio del dolor si no tiene dolor crónico o si no es su articulación que más se afecta. Y tienen una disminución progresiva del rango de movilidad o dificultad en usar la extremidad comparada con línea de base, que eso es lo importante, y ellos aprenden a reconocer esto. Entonces, muchas veces en abordaje inicial no se alcanzan a ver signos, pero es importante lo que el paciente refiere para tomar la decisión de iniciar tratamiento. Entre las articulaciones más afectadas están las rodillas, que son, digamos que de las principales, está el codo y están los tobillos. Hay otras articulaciones que también se pueden ver afectadas y son articulaciones diana, donde más los pacientes sangran, pero con menos frecuencia, que es el hombro, que son las muñecas o a nivel de la cadera. Las hemorragias musculares, entonces también los pacientes refieren, empiezan por un dolor intenso, si el músculo se contrae o se estira activamente, empiezan a sentir como una sensación de tensión, sensibilidad a la palpación y edema. Y hay sitios de hemorragia muscular que están asociados con compromiso neurovascular y esos sí son los que requieren urgencia inmediata y en eso hay que ser claros. Si hay una sospecha de sangrado a nivel del músculo iliopsoas, hay riesgo de parálisis del nervio femoral y si no se trata rápidamente va a haber complicaciones. Los compartimientos posterior, superficial y profundo en la parte inferior de la pierna pueden tener riesgo de lesión del nervio tibial posterior y peroneo profundo, por lo cual se recomienda tratar inmediatamente. Y el grupo flexor de los músculos del antebrazo, que hay riesgo de contractura isquémica de Wolman, entonces pueden quedar con alteraciones a nivel de la movilidad de la mano. Donde más sangran los pacientes a nivel muscular es a nivel de la parte de los muslos, que es donde se presentan a nivel de las pantorrillas y a nivel de la parte superior del brazo. Los sangrados del sistema nervioso central, estos se deben empezar tratamiento inmediato en urgencias si hay lesión o confirmada o sospechosa. Ante la sospecha es mejor tratar. Hay unos sangrados espontáneos que son el mínimo porcentaje, pero se pueden presentar y pueden empezar simplemente con cefaleas importantes de varias horas de evolución o cuando viene con una cefalea crónica y cambia su patrón de dolor. Ahí debe llamar la atención. Cuando se presenta vómitos, emesis en varias oportunidades, hay que tener cuidado con eso. Convulsiones, somnolencia o alteración del estado mental en algunos casos. Signos de déficit neurológico focal o un dolor de espalda intenso y repentino. Ese simplemente dolor puede ser signo de sangrado alrededor de la médula espinal y hay que tratar rápidamente porque podemos dejar con complicaciones neurológicas severas al paciente. Entonces, respecto al tratamiento. Entonces, ¿qué se busca? De que el tratamiento sea seguro, efectivo, con una eficacia óptima. Teniendo un buen centro de excelencia, teniendo un paciente educado, el paciente se debe comunicar al centro de excelencia e inmediatamente tiene dosis de factor, aplíquese tanto, algo, dependiendo de la evaluación que se haga, incluso por vía telefónica o en lo que refiere el paciente. Entonces, y dependiendo del grado de conocimiento de educación, el paciente puede autoadministrarse el factor. Entonces, hay que tener en cuenta también,
entre la historia o entre lo que se indaga al paciente es qué tipo de tratamiento viene recibiendo. Hay tipo de tratamiento profilaxis, que es el estándar de cuidado, y hay tipos de tratamientos que son a demanda. La profilaxis generalmente lo reciben los hemofílicos severos, algunos hemofílicos moderados que sangran mucho y otros desórdenes sanguíneos congénitos. El tratamiento a demanda generalmente son los hemofílicos leves. Y esto es importante porque es para saber cómo voy a tratar y dos, mirar qué factor se está aplicando para seguir aplicando el mismo factor. Entonces, ¿qué buscamos con el tratamiento ante una sospecha de sangrado, paciente que esté en su casa? Todo hacer una intervención temprana. Intervención temprana es, si tiene el factor, aplicárselo o que el centro de hemofilia vaya y le aplique el factor. Eso puede, digamos, que son las dos opciones. ¿Y qué es lo que se busca? Que pare el sangrado, que deje de sangrar. Dos, prevenir la recurrencia del sangrado, porque a veces pasa eso, paró, le mejoró el dolor, no llamó, no avisó y vuelve otra vez y es peor. Limitar las complicaciones. Cada sangrado en una articulación puede llevar a daño más crónico, entonces si no se trata adecuadamente puede causar muchas complicaciones. Y lógicamente restaurar la función del órgano y tejido al estado presangrado. Entre los tipos de tratamiento, entonces lo que más se ha utilizado es tratar de reemplazar ese factor inexistente. Inicialmente se utilizaba plasma fresco congelado, crioprecipitado, después aparecen los concentrados de factores de coagulación, los plasmáticos y los recombinantes, que es lo que utilizamos. Y hay otros medicamentos que digamos que están uniéndose ya al mercado con mayor fuerza, que son los concentrados de factores de vida media extendida. Hay otros que no son de reemplazo, que no son factores, pero ayudan a controlar también la enfermedad, como la emicizumab, que sería como otra charla. Y para manejo de los pacientes en urgencias, entonces también se cuenta con la desmopresina. Esa desmopresina es solo en casos leves o en pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Porque ayuda a aumentar el factor 8, ayuda a aumentar el factor de von Willebrand, pero tiene taquifilaxia, entonces a veces necesitan varias dosis y después de ciertas dosis ya no funciona en el momento agudo. Pero los pacientes, digamos que si están entrenados y en su centro de hemofilia lo puede utilizar o ha hecho que pruebas anteriores de que el paciente responde a eso, se puede utilizar y se puede tener como un medicamento en casa de urgencia porque se puede utilizar vía nasal. Está prohibido o no se debe utilizar en pacientes con sangrado genitourinario porque puede causar obstrucción de la vía urinaria. El ácido tranexámico es otra gran ayuda para nosotros porque es un antifibrinolítico. Entonces, ayuda mucho a los sangrados de mucosa, los sangrados a nivel de vía oral, a los sangrados que se dan posterior a la caída de los dientes, posterior a procedimientos dentales. Eso nos ayuda mucho en esos casos. Los traumas superficiales también nos ayuda porque nos ayuda a mantener el coágulo. Y es algo que lo tenemos para aplicación endovenosa en los servicios de urgencia, son las clínicas y hospitales, y está para el manejo oral. La dosis entre 10 y 25 miligramos kilo dosis, que eso se puede utilizar y los pacientes lo pueden tener dependiendo del tipo de sangrado. Respecto a la dosis de los factores para aplicación, eso depende del tipo de hemofilia que se tenga y depende del tipo de hemorragia que se presente. ¿Listo? Estos son las guías de la Federación Mundial de la Hemofilia y digamos que eso se puede tener, hay diferentes guías, lo importante es que se miren, se adapten, se cojan una, se conozcan y se tengan como a mano en el momento en que se necesiten. Ellos plantean dos patrones de práctica según la dosis. Hay unos que aplican dosis más bajas de factor, pero generalmente esto requiere más frecuencia para tratar la misma hemorragia. Hay otros que aplican mayor dosis de factor y generalmente requieren menos dosis. Esto es dependiendo, como les digo, del tipo de paciente, el factor que se tenga, dependiendo del tipo de hemorragia y dependiendo del tipo de enfermedad y lo que tengas pues disponible a mano. Entonces, esto es algo que se habla previamente con los pacientes y se tiene que hacer. Generalmente los centros de hemofilia tienen sus guías y son adaptadas y se puede hacer.
Entonces, digamos que ahí está. Los canadienses también tienen sus propias guías, y es lo que les digo, un ejemplo de una guía rápida de bolsillo que se puede tener rápidamente. Y lo importante, siempre diferenciar entre los sangrados que son mayores, que puedan afectar la vida, que pueden causar la muerte, y los sangrados que son leves, que incluso la mayoría se pueden manejar en casa. Entonces, ante sangrados mayores, lógicamente mayor nivel de factor, e incluso aquí tienen también la desmopresina para hemofilia leve, y tienen los antifibrinolíticos que se pueden utilizar en sangrados de mucosa o de leve. Y hay unos cuidados adicionales aparte del factor, y que esto es principal para la atención primaria. Hay muchos que lo llaman cuidados adicionales, hay otros que los dicen primeros auxilios. Y esto es porque el paciente y el personal de salud que atiende de primera mano debe conocerlo para empezar inmediatamente a hacerlo después del trauma o después de que inicie el sangrado. Entonces son así, Price y Police, según la mnemotecnia. Entonces hablamos de protección del área de sangrado, es decir, si lo que nos está molestando o el sangrado que está iniciando es a nivel de rodilla, debemos protegerla. No, digamos que podemos inmovilizarla, entablillarla, dejarla quieta, tratar de que no vaya a empeorar o a recibir otro trauma a nivel de esa rodilla. El descanso, rest, ayuda mucho, porque cuando empieza el sangrado y mejora, digamos que nos va a ayudar a mejorar el dolor y a controlar los síntomas. Entonces, eso es lo que se hace. Quédese quieto para que no vaya a empeorar el sangrado mientras se aplica el factor de coagulación si es necesario, mientras hace la llamada al centro de hemofilia. Hielo. En el hielo hay, digamos que, controversias. Inicialmente decían el hielo no puede afectar o enlentecer un poco la hemostasis o la coagulación en ese momento, pero en general lo que se describe y lo que describen los artículos es que el hielo ayuda a mejorar el dolor. Entonces, eso mejora completamente y ayuda a la parte del control de los síntomas del sangrado. Entonces, colocar hielo 15 a 20 minutos cada 4 a 6 horas, según el tipo de sangrado, eso ayuda y eso lo deben hacer. La compresión, generalmente se pueden colocar una venda alrededor, no demasiado apretada, pero eso ayuda a que el sangrado, si es una herida, inmediatamente hacer compresión, si es un sangrado nasal, hacer compresión a nivel de las fosas nasales, eso ayuda a parar el sangrado. Y elevación de la extremidad en lo posible, cuando es un sangrado en extremidades, por encima del corazón acostadito, con la pierna elevada, eso ayuda a que el sangrado disminuya. El Police es una misma mnemotecnia que también lo utilizan y lo describen en otros artículos, pero aquí hacen la salvedad o hacen el cambio de cambiar, hacen el cambio del descanso, del reposo a una carga óptima. Y esto con la idea de que los pacientes, especialmente los niños, que es muy difícil que se queden quietos sin moverse en una cama en medio del sangrado, pues digamos que no apoyen entonces tanto la pierna que está afectada, sino la otra, y que empiecen una rehabilitación como temprana, empiece un movimiento sin ir a afectar mal la articulación, pero que empiecen como un movimiento y recuperación de los movimientos articulares. Entonces, esto son primeros auxilios, cuidados adicionales que los pacientes en la primera hora de sentir los síntomas o de ver el sangrado deben hacer. Para el manejo del dolor, ya vimos que las articulaciones son lo más afectado y esto duele. Entonces, inicialmente siempre los pacientes deben tener acetaminofén. Y el personal médico, digamos que va a ir aumentando según el nivel del dolor, según el grado de artropatía, si es que ya viene con un dolor crónico y sangra, si es que tiene una articulación diana que sangra constantemente, entonces se pueden utilizar diferentes tipos de analgesia. Empezamos con acetaminofén, inhibidor de COX-2, son los únicos que se pueden utilizar, celecoxib, meloxicam y mesulide,
indicadito y haciendo seguimiento, no utilizar antiinflamatorios, no esteroideos. Se puede utilizar acetaminofén con codeína, que son combinaciones que ayudan y mejoran el dolor, y si definitivamente no mejora el dolor, pues ahí ya nos vamos con los opioides, la morfina, de efecto corto o de efecto pues prolongado, dependiendo de los tipos de dolores. ¿Y cómo se define una respuesta al tratamiento? Entonces, paciente llega con dolor, aplicamos tratamiento, hacemos todo lo que consideremos según el tipo de hemorragia y consideramos una respuesta al tratamiento excelente, buena, moderada o ninguna. ¿Y eso de qué depende? Del alivio completo del dolor o la resolución completa de los signos de hemorragia dentro de las 8 horas, primeras horas después de la infusión inicial, y que no requiera ninguna terapia de reemplazo de factor adicional dentro de las 72 horas posteriores. Entonces, el paciente sangró, recibió una sola dosis de factor y las 72 horas no pasó nada y mejoró completamente. Eso es una respuesta al tratamiento excelente. Buena cuando requiere más de una infusión dentro de las 72 horas, pero al final tiene una resolución completa de los síntomas. Moderada es cuando no hay resolución completa dentro de las 72 horas y posiblemente requiera más tratamiento. Y ninguna cuando no hay mejoría o empeora en las primeras 8 horas de la infusión inicial. Cuando los pacientes no tienen respuesta o tienen una respuesta moderada y persiste, necesita factor por más tiempo, 3, 4, 5, 6 días, dependiendo del tipo de sangrado, hay que pensar en que hay algo más, o está desarrollando inhibidores o tiene alguna otra situación adicional que pueda empeorar y toca investigar. Tips de algunos tipos de sangrados para tener en cuenta. Los sangrados en la garganta y en el cuello, como les dije, es de atención inmediata, hospitalización urgente. Puede ser secundario a patología local, traumatismo, una tos intensa que le cause inflamación y que cause sangrado, se manifiesta con edema y dolor, y es emergencia porque obstruye la vía aérea y puede obstruir la vía aérea. Entonces requiere inmediatamente factor, no hay que pensarlo, llamar al otorrino, hospitalización inmediata. Sangrados gastrointestinales, también les había dicho, requieren hospitalización, requieren evaluación médica inmediata, requieren otros estudios para mirar. El sangrado gastrointestinal siempre requiere hospitalización, creo que ya lo habíamos comentado, requiere una evaluación médica inmediata, generalmente requiere estudios adicionales, se presenta hematemesis, hematoquexia, melenas. Las hemorragias renales es una urgencia y la urgencia es porque puede causar obstrucción de la vía urinaria. Los síntomas pueden incluir dolor, edema, hematuria. Requiere siempre, aparte del factor y aparte de hidratación vigorosa, 3 litros por metro cuadrado al día, no lo duden en colocarlo. Y la epistaxis sí se puede manejar generalmente ambulatorio en casa. No requiere, la mayoría de las veces no requiere terapia de factor. Se da por injuria o irritación de la membrana de la mucosa nasal con una presión firme, frío local, continua e incluso agente fibrinolítico a nivel aplicado localmente ayuda. Las laceraciones y abrasiones son sangrados externos causados por corte o escoriación de la superficie de la piel. Pueden ser tratados con primeros auxilios perfectamente, generalmente no requieren factor, ya cuando son más profundos y suturas y eso, ahí requiere terapias adicionales. Las hemorragias de tejidos blandos, si son profundas, como ya lo hablamos, pues va a requerir terapia de factor, sino generalmente con los primeros auxilios o las medidas adicionales, hielo y presión firme, con eso basta. Y estas son lo último que les quería comentar, y este es un artículo, un estudio que me pareció muy bonito del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Ellos analizaron 116 pacientes en 6 años, un total de 604 visitas al servicio de urgencias, de ellos la mayoría hemofílico A, 101 pacientes de los 116, y ellos dividieron causas de consulta en 4, problemas traumáticos, o sangrados, posible infección del catéter, infección. Diana. Entonces, esto es el estudio que les digo que del Hospital de Madrid de España. Entonces, ellos analizaron por qué los niños hemofílicos consultaban a urgencias y motivos de la causa, generalmente, pues la mayoría problemas traumáticos o sangrados, y las otras son causas generales pediátricas que no tienen que ver con la hemofilia, aproximadamente entre un 27%. Posterior al triage, posterior a la evaluación de urgencias, la mayoría, el 47.8%, terminaban con un diagnóstico
no relacionado directamente a la hemofilia. La mitad de ellos requerían factor, pero la mayoría, el 82.9%, eran dados de alta. Entonces, a eso es lo que hay que apuntarle, a que ese 82,9%, ese gran porcentaje que va al servicio de urgencias, no llegue, se pueda manejar en casa y ambulatoriamente. Entonces, como últimas conclusiones, la atención domiciliaria debe continuar en aumento, y con esto de la pandemia y del COVID, pues donde ya se, digamos, estableció más formal la teleconsulta, la telellamada para anunciar los teléfonos 24 horas en los programas específicos, pues esto tiene que ir en aumento. La clave siempre es la excelente comunicación entre el paciente, familia y el centro de hemofilia. Si ya llegan a TRIES, recordar que los trastornos hemorrágicos, todos los pacientes con trastornos hemorrágicos deben ser atendidos urgentemente. Tratamiento de una sospecha ante episodio de sangrado es basado en la historia clínica, y a veces el examen físico, como les digo, tempranamente puede ser normal. Entonces es mejor tratar ante la sospecha. Y este artículo me pareció interesante porque a veces uno no sabe qué hacer, pero sí tiene que tener claro qué no hacer. Entonces, no retrasar la administración del factor después de un trauma, no utilizar plasma fresco congelado crioprecipitado. Generalmente hay opciones de tratamiento, tiene que estar en un sitio muy lejano donde no haya absolutamente nada y ahí lo tengan que utilizar. No usar desmopresina en caso de hematuria, no cambiar el producto en las primeras 50 exposiciones de profilaxis, entonces es importante saber qué producto está utilizando. No interrumpir inmunotolerancia, no administrar aspirina ni antiinflamatorios, no inyecciones intramusculares, no radiografías de rutina en casos de hemartrosis, no se requieren de rutinas, no yesos cerrados, pueden causar síndromes compartimentales y empeorar todo. No hay que desanimar la realización de actividades físicas, hay actividades físicas que los pacientes hemofílicos pueden tratar. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y me disculpan la interrupción que tuve ahí en el internet. Muchas gracias, doctora Rendón, por su excelente conferencia. Continuamos con el doctor Ardila. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias, doctora Rendón, por tan excelente presentación. Ahora avanzando un poco más en conocimientos en hemofilia, ¿sí? Vamos a hablar de una de las técnicas en este momento que nos brinda bastantes herramientas para el abordaje de los pacientes, tanto en el contexto de la profilaxis como en el contexto del manejo de los eventos de sangrado. Este es mi conflicto de intereses. Y cuando empezamos a hablar de farmacocinética, hay algo muy importante que debemos abordar, y es reconocer su utilidad, ¿sí? Es útil porque complementa los datos individuales de cada uno de nuestros pacientes con información global, con información poblacional, que es finalmente el enriquecimiento, ¿sí?, a partir de datos poblacionales de la experiencia de nuestro paciente. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Sí? En términos globales, ¿sí? Es un modelo poblacional el que estamos tratando de implementar siempre en la atención en hemofilia, ¿sí?, que nos va a brindar una información a priori y nos va a describir la relación entre una exposición y una respuesta. En este caso, la exposición sería la dosis del medicamento y la respuesta es la metaterapéutica a la que queremos llevar el paciente. Así entonces, esta población modelo va a tener un análisis de unas covariables pertinentes que hacen referencia a la edad, al peso, al tipo de hemofilia, donde se van a considerar un número y un tipo específico de sujetos y vamos a hacer unas observaciones de las mediciones del factor 8 y cada cuánto se hacen esas mediciones para finalmente poder construir un modelo que nos oriente. ¿Qué hace la farmacocinética tan importante? Que nos protege en la práctica tanto a los pacientes como al personal de salud de aquellos pacientes inusuales, aquellos pacientes que además pueden verse en riesgo cuando tenemos datos incorrectos en la medición. Pero además permite eliminar aquellas variables que no sean pertinentes en el análisis. Bueno, vamos a hablar un poquito más a profundidad. Esta población modelo habitualmente habla de pacientes hemofílicos A o B,
sin inhibidores, en un rango de edad y peso específico, que reciben factores de la coagulación con una dosis y una periodicidad importante, determinada, ¿sí?, para establecer cómo se comporta el factor en ellos. Estos datos finalmente son analizados, se obtienen de los grandes estudios poblacionales en el momento en que se desarrollan las moléculas, cuando pasan por los ensayos iniciales de autorización de las moléculas, y nos van a permitir determinar cómo se comporta el factor en nuestros pacientes. ¿Cuáles son aquellas características importantes de los factores en nuestros pacientes que hacen que el análisis desde la farmacocinética sea tan útil y el acceso sea tan fácil, tan sencillo? Entre ellas están las características per se de las moléculas de la coagulación. Esto es que las moléculas de la coagulación o los factores de la coagulación son moléculas hidrofílicas y por esa característica se van a mantener dentro de los vasos. Eso hace que tengan un volumen de distribución estable, bajo, y se comporten en relación al peso ideal de nuestros pacientes. Es decir, la cantidad de tejido adiposo que haya de más en los pacientes con cierto grado de obesidad o aquellos pacientes que no tengan suficiente tejido adiposo porque estén por debajo del peso ideal, no se va a ver modificada, ¿sí? Tiene una unión a proteínas que habitualmente es constante, tiene un comportamiento constante independiente de la permeabilidad capilar y de la presión oncótica en términos generales, a no ser que haya condiciones muy patológicas que puedan modificar el comportamiento, que en esos casos uno debe tener en cuenta para el análisis del comportamiento farmacocinético de ese paciente, que el modelo no se ajustaría porque las condiciones clínicas pueden haber variado o son muy distintas a las características poblacionales con las que se construyó el modelo. Existen otras características en términos de depuración, y es que los factores de la coagulación, al estar dentro de un sistema cerrado, que es la coagulación, no dependen de otros sistemas, ¿sí? Dependen netamente de la coagulación, y eso hace que el análisis sea mucho más sencillo. Por supuesto, habrán algunos factores que pueden modificarlo, como los estados hipermetabólicos, la condición nutricional específica del paciente, el estímulo endotelial por el que esté cruzando en ese momento el paciente, llámese infección, llámese estado crítico, llámese exposición a traumas o a cirugías en distintos momentos. Pero fíjense que a pesar de todo esto, al ser un patrón de comportamiento que no depende de otros sistemas, ¿sí?, sí nos da una orientación acerca de cómo se pueden comportar los pacientes en distintos momentos, independiente de algunas otras variables que estén presentándose. Además, el nivel de factor de la coagulación representa la función del factor y eso lo hace particularmente atractivo cuando se empezó a analizar el comportamiento farmacocinético de los medicamentos y especialmente de los factores de la coagulación. Y también se puede ver modificado por los niveles del factor de von Willebrand, ¿sí? Recuerden la salvedad que hay que hacer en los pacientes de clasificación O. Y tiene una relación específica entre dosis, que es la exposición, y al nivel al que vamos a llegar. Se puede modificar en ocasiones por estado de unión a proteínas, pero tienen que ser situaciones muy específicas o muy patológicas y hay que tener en cuenta en el análisis el error preanalítico. Esto quiere decir todas aquellas condiciones que pueden hacer que la actividad del factor, la medición que hacemos, se vean falsamente modificadas antes de la medición como tal que hacemos en el laboratorio. Y eso tiene que ver con la técnica que se utilizó para la punción, si se demoraron en llevarlo finalmente a la realización del análisis, etc. Múltiples variables que deben ser tenidas en cuenta al momento de construir el modelo farmacocinético. Pero además, sabemos que la concentración tiene una fuerte asociación clínica y desde eso pues podemos hacer un análisis específico de cada uno de nuestros pacientes. Además, otra variable que se va a sumar es que cada concentración puede ser individualizada porque sabemos que nuestros pacientes tienen matices por el fenotipo. Un nivel no significa lo mismo para un paciente o para otro.
La mayoría de las intervenciones que hacemos en hemofilia van dirigidas a la prevención del daño articular y además los modelos farmacocinéticos nos van a permitir hablar de límites de seguridad y nos van a permitir orientar la terapia para prevenir ese daño articular. Así los modelos en farmacocinética se pueden construir de dos formas, ¿sí? Un modelo que es individualizado, en el que vas a tomar múltiples cuantificaciones que pueden ser entre 11 y 13 por paciente, a la que la mayoría de los pacientes no está dispuesto a someterse, y otro que es tomar algunas cuantificaciones específicas, que al final de la charla vamos a revisar cuáles son las recomendaciones para construirlos, ¿sí? Y lo enriquecemos o lo ingresamos a una plataforma que nos va a analizar el comportamiento desde un análisis estadístico y nos va a decir cómo se espera que se comporte el nivel de factor 8. Construcción clásica requiere un periodo sin factor. En la primera hora habría que tomar 4 muestras y en el periodo de eliminación de 7 a 9 muestras. Mientras que en el modelo poblacional vamos a utilizar un modelo estadístico con método bayesiano, con un número limitado de muestras, no requiere análisis de absorción por aquello que hablábamos de que las características como tal de los factores dentro del sistema de la coagulación nos permite eliminar eso y además porque la administración pues es endovenosa y existen la posibilidad a futuro de que podamos establecer una relación entre la genética y la fisiología de cada paciente con el comportamiento del factor. De igual forma, ¿sí? Para los factores que teníamos estándar existen los modelos poblacionales, pero también se han construido para estos nuevos factores que han llegado, por fortuna, para la atención de los pacientes con hemofilia, como son los factores de vida media extendida. Lo que hacemos en esos casos es ampliar el muestreo, al menos por 5 vidas medias, y tener en cuenta que los pacientes no hayan tenido sangrados recientes ni tengan presencia de inhibidores para facilitar el abordaje y la interpretación. Con eso vamos a construir una curva con unos datos puntuales que lo va a ubicar dentro de la curva poblacional y nos va a decir cómo se comporta nuestro paciente. Con esto podemos concluir que la farmacocinética en hemofilia es útil, es práctica y es confiable, pero además nos brinda otra muy buena noticia y es que es costo efectiva. Desde la utilidad, ustedes ven aquí en este modelo como cuando lo orientamos por profiláctico, guiado por farmacocinética, y a demanda, guiado por farmacocinética, incluso mejoran los niveles de factor que vamos a obtener en nuestros pacientes. Y recuerde que en la medida en que se mejoran los niveles de factor, con las intervenciones, las recuperaciones de nuestros pacientes van a ser más rápidas y vamos a eliminar la posibilidad de que los pacientes tengan secuelas a largo plazo. Es práctica porque nos permite establecer metas terapéuticas y nos puede decir cuando un paciente se encuentra en un rango seguro, en un rango menos seguro en el que tendría que disminuir la actividad física y en un rango no seguro que nos va a decir definitivamente es mejor que te dediques en este periodo de tiempo a leer o a jugar en el computador o etc. Además es confiable porque cuando evaluamos las cifras que se obtienen guiadas desde el modelo de farmacocinética con mediciones puntuales que se hacen de los pacientes, la concordancia entre unas cifras y otras es cercana al 92%. Y es costo efectivo porque cuando se hacen los análisis en las publicaciones se ve que a pesar de que logramos muy buenos niveles de factor en el análisis tanto a demanda como en profilaxis en los distintos grupos, además, se ahorra unidades por kilo año. Entonces, fíjense que se logra una mayor efectividad del tratamiento y se disminuye el costo. Así entonces, se van a construir este tipo de curvas que ustedes están viendo allí y desde ese tipo de curvas, pues vamos a brindarle esta sensación de bienestar a nuestros pacientes. Vamos a compartir ahora unas experiencias acerca de farmacocinética poblacional. Vamos a ver un primer caso clínico de un paciente de 17 años que tenía una tasa anualizada de sangrados muy alta, en 11, con artropatía hemofílica en codo derecho y en rodillas, y por supuesto era un hemofílico A severo. Había tenido un historial de inhibidores entre los 3 y los 5 años, su peso era 81 kilos y la dosis que estaba recibiendo de factor era 2.000 unidades los días martes, jueves y sábado. Cuando ingresamos los datos del sistema nos arroja, ¿sí? Todos los datos que previamente ya hemos digitado y nos construye las curvas. Esta es una curva de un paciente de la vida real y nos dice, mire, pues finalmente cuando usted pone una dosis entre el martes y el jueves, ¿sí? Su nivel vario va a ser del 3%.
Y con eso nos sentíamos tranquilos. Entre el jueves y el sábado su nivel valle va a ser del 3%. Pero cuando analizamos todo el comportamiento a largo plazo, el paciente después del sábado, en este periodo que va allí comprendido en el lunes, ¿sí?, no va a tener un periodo de protección, ¿sí? Va a descender por debajo del 3% y va a haber un periodo de tiempo en que va a estar incluso por debajo del 1%. Con esta información decíamos, bueno, tenemos que plantear una modificación. Hicimos una modificación y recuerden que lo bueno de los modelos farmacocinéticos es que están allí, tenemos la realidad de nuestro paciente, los datos que nos arroja nuestro paciente, el impacto que tiene en la calidad de vida, pero además podemos hacer un cálculo desde el modelo matemático que se va a ver reflejado en unas curvas. En este paciente hicimos un cálculo porque mirábamos su vida media y era relativamente buena y exploramos cómo poderle administrar solamente 2 dosis a la semana. Y si bien su comportamiento era bueno, fíjense que miren, acá poníamos el día lunes y el día jueves, la dosis de factor, seguía habiendo un periodo de tiempo que se quedaba por fuera del nivel de protección que esperamos, que es el 1%. Así que no lográbamos el objetivo que nos planteábamos, porque al revisar los datos que él nos orientaba acerca de en qué momento se presentaban los eventos de sangrado, todos coincidían con este periodo de tiempo. Allí, más o menos hacia el lunes, en horas de la tarde, en adelante. A pesar de que jugábamos allí con el modelo matemático y lo ajustábamos con la realidad del paciente, consultándolo con él, no lográbamos encontrar la mejor alternativa manteniendo las mismas dosis. ¿Qué nos permitió entonces hacer el modelo? Es decir, bueno, entre el sábado y el martes teníamos un periodo de tiempo del 14% que estaba por debajo del nivel de seguridad. Lo que debemos hacer entonces es el sábado administrar una dosis más alta, hicimos una modificación subiéndolo a 35 unidades por kilo, y con eso logramos que en los momentos en que mayor cantidad de sangrado se presentaba, que era el día lunes, estuviera en el 3% o muy cercano al 3%. Con eso logramos una reducción de una tasa anualizada de sangrado de 11 a 3.4, pero además obtuvimos un paciente absolutamente feliz, que sentía que la realidad de su enfermedad se veía reflejada en una intervención y al quien le podíamos brindar una mejor calidad de vida. Con esto, el nivel de factor 8 por encima del 1% fue el 100%, por encima del 3% el 92%, y por debajo del 3% estuvo solamente en el momento en que estaba durmiendo cuando revisábamos las tablas. Así que con esto logramos una muy buena experiencia para el paciente. El segundo caso clínico, este es un paciente de 16 años, también hemofílico A severo, con una tasa anualizada global en 3, con artropatía hemofílica y diana en tobillos. Este paciente, inhibidores negativos, había tenido antecedentes de sinoviortesis en 3 ocasiones, su peso 69 kilos y recibía tratamiento los días lunes, miércoles y viernes con 1.500 unidades de factor 8 recombinante. Al ingresar los datos en la plataforma, pues acá están los resultados que obtuvimos, en donde se ha eliminado, por supuesto, la posibilidad de error preanalítico, pero veíamos que en el esquema con el que estaba, entre el día lunes y el día miércoles, al día miércoles ya estaba un periodo de tiempo importante por debajo del 1%. Entre el día miércoles y viernes, igual, un periodo de tiempo importante, que es el que ustedes ven acá, por debajo del 1%. Y cuando hacíamos el análisis completo, entre lunes, miércoles y viernes, ¿sí?, encontramos este periodo de tiempo acá que también era prolongado por debajo del 1%. Total, cuando hacíamos el manejo basado en riesgo, más de una proporción de tiempo segura se superaba, y este porcentaje al que llegaba este paciente era el 30% por debajo del 1%. Cuando hacíamos el cálculo de lo que requería para poder optimizar la terapia, nos dábamos cuenta que requería que le subiéramos la dosis de factor por encima del 50%. Y esto se convierte en una indicación de hacer exploración con moléculas de vida media extendida. Entonces esto se planteó al paciente y él, reconociendo que esta molécula no nos iba a brindar al futuro las alternativas terapéuticas y sobre todo las metas terapéuticas que nos proponíamos en este binomio construido entre el grupo terapéutico y el grupo de pacientes, ¿sí?, pues decidimos llevarlo a una farmacocinética con un factor 8 pegilado.
Estos fueron los datos que nos arrojó el sistema, ¿sí? Pues la toma de las muestras, y una vez ingresados en el sistema nos muestra esto. Tenemos una curva que hacia el tercer día todavía está por encima del 1%. Cuando evaluamos el comportamiento, ¿sí? Cada 3 días, vemos cómo al 15% está finalizando el primer día y finalizando la tarde del segundo día todavía está por encima del 3%, un muy buen resultado con una nueva molécula, y el paciente acepta esta nueva molécula, entiende que este nuevo nivel de protección va a repercutir sobre su calidad de vida y decide cambiarse. Con esto logramos un nivel de factor 8 por encima del 1% del 100%, por encima del 3% del 83% del tiempo, y por encima del 15% un 45% del tiempo, con lo que él mismo dice, ok, en este momento, cuando estoy por encima del 15%, ya sé qué actividades puedo hacer, que son las que habitualmente me generan más riesgo en la vida. El caso clínico número 3 es un caso mucho más retador. Es un paciente de 11 años con antecedentes de inhibidores de alta respuesta, quien fue considerado exitoso en su esquema de inmunotolerancia, con unos últimos inhibidores en 0,5 unidades Bethesda, con antecedente de artropatía hemofílica en rodilla izquierda y en codos, con antecedente de sinoviortesis de 25 kilos, quien estaba en tratamiento con factor 8 plasmático cada 2 días y una tasa anualizada de sangrados en 5. Se analiza cómo está el comportamiento farmacocinético con la molécula que está recibiendo a 40 unidades por kilo, y vemos cómo acá después del primer día cae al 5%, y antes de la administración de la dosis a los 2 días estamos en 2%. Uno ve que este nivel de 2% para otra persona, para otro paciente, seguramente significaría un nivel de protección, pero para este paciente específico, dentro de su individualidad, significa un factor todavía que lo expone al riesgo de sangrado. Evaluábamos las condiciones de él, ¿sí? Y se hizo una modificación durante un periodo de tiempo, y cuando se administraba la profilaxis cada 24 horas, el periodo de tiempo, ¿sí? Hacía que pudiéramos disminuir la dosis del factor, en este caso se administraba a 20 unidades por kilo, y teníamos un nivel valle a las 24 horas de 7%. Con esto se estabilizó el paciente, pero por supuesto tenía mucha repercusión en su calidad de vida. De esta forma, decidimos explorar una farmacocinética con factor 8 pegilado, y desafortunadamente el comportamiento no fue el esperado. Fíjense cómo a las 24 horas estábamos al nivel del 4%, entonces no se constituía en una alternativa. Hicimos una nueva exploración con factor 8, con tecnología de fusión al fragmento FC de la inmunoglobulina G, y desafortunadamente para este paciente tampoco se convierte en una alternativa, porque fíjense cómo a las 24 horas está en un nivel del 2%. Esto hace que tengamos que sentarnos, grupo familiar, nosotros del grupo médico, y evaluar un manejo basado en riesgo, que entre hora 0 y hora 48 teníamos un periodo que superaba el umbral de seguridad para nuestro paciente, para llevarlo a la meta terapéutica de darle una buena calidad de vida y una buena salud articular en general. Y este periodo de tiempo que estaba por debajo del umbral era el 36%. Cuando hacemos el análisis basado en el modelo farmacocinético, requeriría un aumento mayor del 50% de la dosis. Y allí es donde nos vemos obligados a analizar cuáles son las alternativas de tratamiento para este paciente, y por fortuna en nuestro medio ya contamos con anticuerpos monoclonales, que una vez que se obtiene el nivel valle, después del periodo de inducción con las dosis iniciales, puede llegar a, aunque no es factor 8, puede llegar a un nivel de actividad similar al factor 8, entre el 10 y el 15%, que le va a dar estabilidad clínica a este paciente, que sabemos que necesita un 7% mínimo de seguridad en el nivel de factor 8 para evitar los sangrados. De esta forma, les damos las recomendaciones de medición, ¿sí? Para hacer los análisis de farmacocinética. Debe ser siempre un laboratorio de confianza que tenga minimizado el error preanalítico. Para factor 8, las mejores opciones son en hora 4, 24 y 48. Existe una opción entre hora 8 y 30 u
u otra opción en hora 24, que puede ser variable entre la hora 18 y la hora 30 si su paciente no tiene la posibilidad de hacer las dos tomas. Para factores de vida media extendidos se debe hacer una muestra adicional entre la hora 60 y la hora 84 para incluirlo en el modelo farmacocinético. Esto es sacado del protocolo WAPS, que es la plataforma en la que habitualmente montamos los datos de nuestros pacientes y es de fácil acceso. Para factor 9, la mejor opción es tomar dos muestras, una hora en 48 y otra en hora 72, o se puede tomar en cualquier momento entre esas horas, entre la hora 48 y 72, pero que al menos haya un espacio de 4 horas entre las dos muestras. Si hay un factor 9 de vida media extendida, se debe tomar una muestra adicional en el día 5. Esto también es tomado del protocolo WAPS. Así, la farmacocinética en hemofilia permite la individualización del tratamiento, que es hacia donde apunta la medicina, por supuesto priorizando la calidad de vida de nuestros pacientes, mejorando el estado de su salud, siendo una opción para la mayoría de los factores disponibles y brindando información clínica para responder a los nuevos retos en la atención en salud. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Ahora nos acompaña el doctor Alexander Camacho. Él nos va a presentar las estrategias de humanización en los entornos de los programas de hemofilia. El doctor Alexander Camacho es sociólogo, comunicador social y periodista, especialista en gerencia y proyectos y magíster en gestión pública. Adicionalmente fue subsecretario de Salud y reconocido como defensor del paciente, ganador en el año 2018 del Premio Nacional de Alta Gerencia. Doctor Camacho, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Martínez. Un saludo para los doctores panelistas que me acompañan el día de hoy. Gracias también al Centro Médico Imbanaco por considerar la participación desde un tema que es muy recurrente hoy día en los sistemas de salud y como lo es, por supuesto, el tema de la humanización. Vamos entonces a referirnos esta ya noche a las estrategias de humanización en los programas de hemofilia. Inicialmente vamos a referirnos a un componente ya filosófico. Vamos a pasar muy rápidamente por allí, pero es importante que entendamos qué es humanización y busquemos cómo comprender e interpretar qué es lo que hay entre lo humano y ello mismo. Vamos a hablar de las construcciones sociales, de lo jurídico en salud y cómo eso es, digamos, el resultado de esos procesos de humanización, el impacto que ello ha llevado en las políticas de salud, y vamos a terminar profundizando acerca de qué es humanizar y qué estrategias se pueden implementar y desarrollar especialmente y particularmente en los entornos de hemofilia. Entonces, de esa manera, pues damos inicio y quiero invitarlos a una reflexión inicial de acuerdo al imperativo categórico que nos mostró en su momento Emmanuel Kant, y es relacionado con las acciones del ser humano. ¿Sí? Todas las acciones que nosotros desarrollamos, todas las decisiones que nosotros tomamos, conllevan a una serie de reflexión en torno a si es ético o no es ético. De tal manera que nosotros los seres humanos, cuando actuamos y tomamos una decisión, estamos estableciendo unas bases de la ética universal. Y la reflexión inicial que yo quiero llevar o traer más bien a colación en este espacio es acerca de qué es lo que nosotros hacemos y si eso que nosotros hacemos esperamos o no que sea universal. En ese orden de ideas, la decisión que tomemos
cuando, por ejemplo, nosotros buscamos ayudar a alguien que está en una situación de desventaja en sus vidas y que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Si no decidimos hacerlo, pues no podríamos esperar que en un futuro nos ayudaran, porque no estamos aportando para un ejercicio de una ley universal. Pero si lo hacemos, estamos apostando precisamente a que eso que estamos dando en un momento dado se constituya en un futuro en una retribución hacia nosotros mismos y hacia el mundo entero. Es por eso que me es importante poder hablarles de esta máxima de Kant, donde dice que toda acción debe convertirse por voluntad en una ley universal. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión acerca del hombre y la definición del hombre. Digamos que múltiples autores, filósofos, historiadores, desde antes de Cristo, se dieron a la tarea de pensar acerca de cuál es la mejor forma en la que se puede definir el hombre. Si bien es cierto, no encontramos hoy día una definición exacta sobre el hombre, también es cierto que las múltiples interpretaciones nos pueden ayudar a entender con esos retazos ideológicos cómo se puede o cómo podemos entender hoy día qué es el hombre. Me quedo aquí con un apunte importante que hace Friedrich Schiller, donde nos dice de que el hombre es un ser que puede querer. Las emociones y la subjetividad están por encima de cualquier otro rasgo. Por supuesto que es supremamente discutible este concepto que nos entrega Schiller, pero digamos que en relación a lo que pretendo hablar sobre humanización es donde nosotros debemos anclarnos, en la posibilidad de sentir, en la posibilidad de tener una serie de emociones y de sensaciones cuando encontramos debilidades y falencias, especialmente en personas que se encuentran en situaciones adversas. Pero es importante también entender aquí qué es humanización y diferenciarlo del término de hominización, ¿sí? Porque hominización se refiere al proceso de la evolución del hombre, pero es el proceso individual, el proceso donde los seres humanos tuvimos la necesidad o la posibilidad en un momento dado de ir modificando de manera orgánica nuestras adaptaciones al sistema, y tiene que ver con la teoría de la evolución de la especie de Charles Darwin. Y esto se distingue, perdón, se distingue de la humanización porque la humanización es el paso que damos cuando dejamos de ser individuo y cuando nos pensamos como seres colectivos, cuando empezamos a buscar bienestar de manera colectiva. Cuando nosotros empezamos eso, cuando, por ejemplo, comenzamos a vivir en grupo, cuando utilizamos el fuego como un elemento de conservación y agrupación, cuando empezamos a comunicarnos con los demás por intermedio de las diferentes formas de lenguaje existentes, cuando empezamos a trabajar de manera organizada, cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos. Ese es el paso de el individuo hacia lo colectivo. Y en esa colectividad es cuando ya ejercemos acciones que nos ayudan a generarnos bienestar a nosotros mismos. De manera individual no es posible. Es posible cuando comenzamos nosotros a entender que existe otro y que mis acciones complementadas con las que el otro puede realizar, terminamos nosotros hablando y formulando estrategias y acciones de humanización. Casi que de manera impensada, los seres humanos empezamos a ser humanos en la medida en que podemos encontrar esas maneras de poder trabajar de manera colectiva por el bienestar ya no individual, sino colectivo. Y es así como encontramos que la humanización finalmente es una construcción social, y es una construcción social donde pues diferentes autores tratan de interpretar y tratan de definir la construcción, la humanización a partir de, por ejemplo, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, pero Marvin Harris habla de la cultura como el conjunto aprendido de las tradiciones y de los estilos de vida, así como Carlos Berlegui habla del conjunto de características culturales. Esto es importante entenderlo porque la humanización la construimos nosotros, la diseñamos y la conjugamos
a partir de acciones que son prácticamente impensadas, que son acciones de instinto de supervivencia, donde buscamos la colectividad, pero no solamente son ese tipo de acciones, sino que también son acciones pensadas, también son acciones que buscan desde un componente jurídico, desde un componente normativo, desde un componente de la estructuración de un orden social, poder generar ese bienestar colectivo. Y es así como encontramos nosotros construcciones jurídicas y ya vamos aterrizando en materia de salud. Vemos construcciones jurídicas de los organismos internacionales que propenden por el bienestar de la sociedad y del mundo humano en general, ¿sí? Entonces encontramos a la Organización de las Naciones Unidas hablando de bienestar, ¿sí? Encontramos a la OMS definiendo a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? Entonces encontramos aquí que las organizaciones internacionales se encargan de elaborar y construir jurídicamente enunciados de humanización que permitan generar ese bienestar entre los seres humanos. Y vemos también cómo la OPS, ¿sí?, busca y propende precisamente porque la tarea de humanizar no se quede solamente en el aire, sino que además seamos todos los actores que pertenecemos a un sistema de salud los que mediante cada una de las acciones que implementemos y desarrollemos, terminemos nosotros aportando a todo ese proceso de humanización a través de políticas públicas, estrategias y diseños de diferentes caminos que nos permitan a nosotros generar unas condiciones de vida y de bienestar en el campo de la salud. Encontramos también, ya aterrizando en el marco nacional, elementos de la Constitución política, elementos, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Hay mucha normatividad, pero aquí es muy importante relacionar la sentencia T-760 del 2008, porque finalmente es allí cuando se establece que la salud es un derecho fundamental, y encontramos una ley que es la estatutaria de salud y que propende esta ley por el reconocimiento de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Vemos cómo entonces se estructuramos los seres humanos procesos de humanización, primero de manera innata, ¿sí?, con esa formación de procesos culturales, luego los diferentes estados organizan de manera jurídica a nivel internacional leyes para propiciar ese bienestar y propiciar la humanización en los servicios de salud. Y ahora vemos cómo a nivel nacional la Constitución política, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional y los diferentes entes del Estado propenden también por ese bienestar. Y aterrizamos con una ley que es la base de la Ley de Enfermedades Huérfanas, que termina, digamos, abriendo esa puerta y dando vía libre a todas las dificultades que actualmente o que hasta ese entonces presentaban los pacientes con enfermedades huérfanas y que no tenían la posibilidad de obtener un reconocimiento, un apoyo, tanto en el diagnóstico como en todo el proceso de atención por parte del Estado. Y todo esto, pues finalmente ha generado un impacto, claro que sí. Las leyes y todas las construcciones jurídicas se dan precisamente para que pueda ello tener un impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido en el proceso, en este caso de la salud, en términos de bienestar y en términos de poder favorecer las condiciones de las personas? Solo para enunciar dos cosas, serían muchísimas más las que obviamente podríamos nosotros encontrar y los indicadores que favorecen o que mejor dicho, que pueden hoy día indicar todo lo positivo que ha sido el marco de bienestar creado desde lo internacional y lo nacional, pero quiero mencionar solamente dos. Por ejemplo, positivo la cobertura. ¿Sí? Nosotros en los últimos 23 años en Colombia pasamos de un 29% a tener una cobertura de promedio de un 95%. Es decir, todos estamos cobijados por el sistema de salud. Un 95% de los colombianos estamos cobijados por el sistema de salud. Eso hace 20 años atrás
pues era impensado. Los indicadores de salud son muchísimos. Solamente quiero mencionar uno. La cobertura de vacunación promedio en Colombia es del 87% y eso obviamente ha aportado a la disminución de la morbilidad y la mortalidad, especialmente de los niños en Colombia, ¿sí? Y aterrizamos a hemofilia. Pues solamente en el año 2019 se atendieron 4.349 personas con hemofilia A o B. Sin embargo, la cifra obviamente puede ser mayor. Sabemos que hay un subregistro debido a que no se reporta de manera oportuna o no se entiende, ¿sí? O no se comprende o hay un diagnóstico tardío. Pero también hay otro tipo de resultados, ¿sí? Y es a lo que nos atañe y es lo que nosotros vamos a enfocarnos a partir de este momento. Y es el resultado de la mala o de las malas intenciones en torno a lo que ofrece el sistema de salud. Y de manera general nosotros encontramos, ¿sí?, cómo particulares se aprovechan de los recursos que hoy día tenemos en el sistema de salud para sus intereses particulares y terminan usurpando los recursos del Estado y terminan con ello no solamente afectando de manera financiera, sino que lo más importante aquí es que cada peso que se pierde en el sistema de salud termina afectando a una persona, termina afectando la calidad de vida y termina perjudicando el bienestar que puede tener esa persona con esos recursos que están destinados desde el Estado para que precisamente se pueda propiciar un estado integral y una situación de bienestar para ellos. Entonces, allí encontramos una afectación ya directa en el ser humano. Y no solamente de manera intencional desde el punto de vista en que se roben los recursos que hay en el sistema de salud, sino también desde las mismas acciones y políticas tanto del Estado, tanto desde lo público como desde lo privado, porque finalmente al olvidarnos nosotros o al dejar de lado que hay un individuo que está con una necesidad, que está en el lado oscuro de la vida, con una enfermedad, como en este caso lo es la hemofilia, que hace parte del marco de las enfermedades huérfanas. Recordemos que la ley 1392 establece que las enfermedades huérfanas son crónicas, son debilitantes y amenazan la vida y hacen que estas personas sean sujetos de protección social por parte de todo el andamiaje del Estado, incluyendo lo público y lo privado. A pesar de eso, nosotros encontramos muchas historias de vida donde las personas sufren porque tienen la enfermedad, pero sufren más porque no reciben los servicios de salud. Quiero invitarlos en 1 minuto y medio a que veamos estos testimonios que levantamos con la autorización de los padres, son menores de edad. Sí, levantamos de 2 pacientes que son hermanos y sufren de hemofilia y otro paciente que tiene von Willebrand y son pacientes que nos cuentan rápidamente este relato. Ser un cantante o un militar. Ser un cantante o una condición de no jugar tantas cosas. Para mí significa que la hemofilia es como un trastorno hereditario que no tiene en el cuerpo, cualquier golpe puede sangrar, que un golpe puede llegar a significar la muerte. Ir a la piscina, jugar fútbol, pasear, ir a la calle, jugar, molestar. Mucho esfuerzo por nosotros, que los quieren mucho. Ellos han sacrificado casi toda su vida por nosotros y son los buenos papás. Nunca hacen hacer vueltas día y noche, a veces ni duermen, tienen que estar buscando papeles a cada rato para poder ir a hacer la autorización. Son seres humanos como nosotros, son niños como lo fuimos nosotros, con sueños,
con el espíritu y las ganas de correr libres, de poder jugar como los demás niños, y a causa de una enfermedad no pueden hacerlo. La condición de su enfermedad los hace a ellos seres especiales, pero también nos tiene que, a nosotros, los actores del sistema de salud, llevarnos a pensar mucho más allá de atender la enfermedad desde el punto de vista físico. Acordémonos que la Organización Mundial de la Salud establece que la salud es un estado completo de bienestar, y en ese orden de ideas debemos de apuntar a que las estrategias que se implementen y se desarrollen en cada una de las acciones o actividades del sistema de salud apunten a ese bienestar. Los programas de hemofilia tienen estrategias de humanización implementadas dentro de sus centros de excelencia, dentro de sus acciones o cotidianidades. Es una pregunta que debemos de formularnos permanentemente, porque finalmente, en la medida en que entendamos que detrás de cada paciente hay una historia de vida, donde hay más allá de esa condición de enfermedad, angustias existenciales y angustias por poder convivir con las demás personas y convivir con el resto del mundo de una manera igual, pues en esa medida podemos nosotros avanzar e ir mucho más allá, porque podemos nosotros tener todo el manejo de la técnica científica y todo el manejo del entender todas las capacidades y posibilidades desde la farmacéutica, desde los conocimientos complejos y especialmente en un tema como lo es la hemofilia, pero si no vamos un poco más allá, pues nos quedamos cortos en las posibilidades de atender como se debe de atender de manera integral a este tipo de pacientes. Por eso, esta frase que es muy bella, se las comparto para que se les quede a ustedes y puedan reflejar dentro de la cotidianidad de cada una de las acciones, ¿sí? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar a un alma humana, sea apenas otra alma humana. Carl Gustav Jung. Pero, ¿qué es humanizar en salud? ¿Cómo nosotros aterrizamos todo esto de lo que les vengo hablando dentro de nuestras acciones y dentro de nuestra cotidianidad? Pues bien, nosotros buscamos humanizar en Google y podemos encontrar una definición precisa, o en la Real Academia Española, y podemos encontrar otra definición: hacer humano, familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Pero necesitamos que esto no se quede en una simple definición. Lo que necesitamos es ir más allá y dar el paso. Por eso es muy importante esta definición que nos aporta Bermejo y Villacieros, donde nos habla de que humanizar es una cuestión ética y tiene que invitarnos a nosotros a diseñar políticas, programas, a realizar estrategias, a no quedarnos simplemente en la posibilidad de pensarnos en que humanizar nos debe conllevar a condolernos del otro, sino a mirar y a dar pasos más allá de ello, ¿sí? La deshumanización no es un patrimonio exclusivo del sector salud, ¿sí? Pues hay deshumanización, por ejemplo, desde el punto de vista laboral. La tecnología se alude a que también nos ayuda a deshumanizarnos. Bueno, deshumanización cuando hay gobiernos de dictaduras que no permiten que los demás podamos expresar libremente una opinión. Pero en salud hay que enfocarlo en que tampoco puede ser un salpicón de iniciativas buenas, ¿sí? Donde maquillemos todo lo que está sucediendo, y es algo que también desafortunadamente encontramos en la cotidianidad y nos malacostumbramos a simplemente maquillar, tratar de ocultar los problemas y las dificultades, los vacíos que tienen los diferentes programas de atención en salud, y nos quedamos simplemente en mostrar unos indicadores que claro que hay que mostrarlos, pero nos estamos olvidando de un componente esencial relacionado con el bienestar integral. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr acciones de humanización en los entornos de hemofilia, en los programas de hemofilia? Claro que es muy importante el trato cálido en salud, por supuesto, que es muy necesario saludar de forma amable,
dirigirse al paciente por su nombre, digamos que desenojarse si tenemos alguna situación particular y entregarnos en ese momento a la persona en su ser, en su esencia y en su necesidad inmediata, donde debemos de hablarle con el nombre, ¿cierto? Donde debemos de mirarlos a los ojos, incluso donde debemos de utilizar un lenguaje cálido y un lenguaje apropiado para que esa persona me entienda lo que yo le quiero decir en el momento en que le estoy atendiendo. Todo eso es importante y el trato cálido de salud es necesario, pero ojo, porque no es exclusivo de un proceso de humanización y no es humanizar de manera integral. Hace parte, pero no es suficiente, ¿sí? Porque se necesita, además de una palabra eficaz, además de una palabra idónea, además de actuar en la naturaleza del paciente con un lenguaje claro y con una actitud positiva, necesitamos nosotros también actuar, ¿sí? Con acciones que de verdad busquen llenar el vacío que podamos identificar en ese paciente. Busquemos estrategias que nos permitan a nosotros ir más allá, ¿sí? Y poder con ello aportar de verdad a un bienestar integral en los pacientes, ¿sí? Que podamos nosotros entender esas necesidades, que conozcamos las historias de vida y con ese conocimiento de base, pues tengamos la posibilidad de acercarnos de una manera más asertiva para esa persona. Cuando fui defensor del paciente, conocí las historias de vida de muchas personas con muchas necesidades, pero quizás lo que más me llamó la atención es cómo se modifican los comportamientos sociales, culturales y cómo se modifican incluso las condiciones ornamentales de la casa, donde se adecua todo para esa persona, donde no existen cuadros, sino carteleras con el listado de los medicamentos y los horarios en los cuales se deben de implementar, donde no existen muebles, sino que existe una colchoneta grande para que la niña pueda rodar por la colchoneta libremente en un espacio ventilado. Y es allí cuando uno se da cuenta que efectivamente la necesidad es por la enfermedad y por el medicamento y por los elementos farmacéuticos que se requieran, pero también es la necesidad de la atención integral desde el punto de vista psicosocial y desde el punto de vista social y desde todo punto de vista donde podamos desde la salud hacer un aporte importante en estas personas. ¿Qué acciones de humanización en salud se pueden realizar y especialmente para la creación de estrategias en los entornos de los pacientes con hemofilia? Pues nosotros debemos tener primero un abordaje integral. Los centros de excelencia, por supuesto que tienen una atención psicosocial y eso es muy importante, ¿sí? Quizás algunos tengan algunos elementos y algunas herramientas mucho más que otras, pero es fundamental entender que a partir de allí se deben de generar diferentes formas de llegarle al paciente. La teleconsulta, el acompañamiento pedagógico, especialmente cuando estamos hablando de menores de edad, que estamos hablando de niños, ¿sí? Y la atención psicosocial deben formar entre sí un conglomerado de acciones que finalmente nos permitan humanizar todo lo que se pretende dentro de un programa de hemofilia. Los pacientes, por supuesto que tienen estados de depresión, por supuesto que tienen situaciones de estrés. Y allí es muy importante la atención psicosocial, entendiendo que la hemofilia es una enfermedad huérfana que no permite a las personas y a los pacientes vivir de una manera como la mayoría vivimos. Entendiendo que los niños, por ejemplo, recuerden el video, el sueño del niño era poder meterse a una piscina, poder jugar fútbol, ¿sí? Y es algo que el gran porcentaje de niños pueden hacer. Así que esas condiciones no solamente generan dificultades en el niño, sino también en su entorno familiar. Y para eso también hay que aportarle a la familia con las formas y posibilidades de interactuar en la cotidianidad con los pacientes, de que la familia entienda que hay una dinámica que tiene que plantearse en torno al paciente, a lo que tiene y a lo que vive ese paciente. Acciones de acompañamiento pedagógico, fundamental especialmente para los niños, para los pacientes con hemofilia niños, porque
digamos que las grandes dificultades que se presentan en los pacientes hemofílicos es que los accidentes de la cotidianidad generan finalmente tragedias familiares, y esos accidentes se pueden prevenir a partir de un acompañamiento pedagógico, donde pueda una persona profesional en ello hacerle entender a la familia que hay estrategias para el disfrute en tiempos de ocio y recreación para sus hijos que no necesariamente implican generar riesgos para su salud, ¿sí? Y que los niños entiendan y puedan no solamente entender, sino tener la posibilidad de acceder a herramientas didácticas para esos espacios de recreación que les permitan vivir con tranquilidad y prevenir accidentes. En el marco de la COVID-19, todos sabemos que las plataformas digitales se constituyeron en una posibilidad de prácticamente casi todo en la vida, ¿sí? Y en ese orden de ideas, también esto tiene que representar una posibilidad para los pacientes con hemofilia, pero no solamente en el marco de la pandemia, sino más allá de la pandemia. Es así como las plataformas digitales pueden servir, por ejemplo, para en los servicios de urgencia caracterizar al paciente y poder identificar a partir de esa caracterización cuáles son las causas más comunes por las cuales están consultando, ¿cierto? Y el identificar ello nos va a permitir elaborar acciones y planes que precisamente vayan en el marco de la prevención de los accidentes por los cuales se están consultando más. Eso es un ejemplo, pero también pueden permitir las plataformas digitales guiar la atención en los casos de urgencias. Hay personas que viven en zonas separadas, en zonas rurales, muy alejadas de los centros hospitalarios, y debiera de crearse o podría existir una plataforma digital de consulta o de teleconsulta para poder atender e incluso en un momento dado, si se cuenta con el medicamento, poder aplicar el medicamento o incluso aplicar el factor de parte de un padre de familia o del acompañante y evitar que la persona llegue descompensada al centro hospitalario. Pero también esa plataforma digital puede servir para la atención permanente, para las consultas de la cotidianidad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer? Yo puedo hacer esto, yo puedo tomar esto, yo puedo tomar aquello. Tengo este dilema, ¿cómo me pueden asesorar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Sí? Hoy día las plataformas digitales, por supuesto que tienen una gran crítica en torno a la deshumanización, pero bien utilizada, por supuesto que también nos puede aportar mucho a los procesos de humanización. Y entonces, una última propuesta para hablar de estrategias de humanización en los entornos de hemofilia. Plataformas digitales que sirvan de espacios para esto, para la interacción social entre pacientes que tengan la misma condición y que puedan contar sus experiencias y que puedan entre ellos mismos retroalimentarse, pero a su vez que eso se pueda constituir en una posibilidad de entender las diferentes dinámicas y sufrimientos y también resiliencias de los pacientes que han logrado superar situaciones en sus vidas donde a causa de la enfermedad no pueden vivir de una manera natural y que han encontrado la felicidad de diferentes formas. Son estas algunos indicadores, algunas líneas que les dejo de manera pinceladas para que ustedes reflexionen en torno a lo que están haciendo dentro de los programas de excelencia, en torno a la cotidianidad, en torno al pensar en el bienestar integral de los pacientes, en un tema que es muy recurrente, porque todos sabemos que los problemas de salud mental, las enfermedades de salud mental se constituyen en la primera causa de consulta sin COVID-19 en Colombia, ¿sí? Seguramente en Latinoamérica, seguramente en el mundo, y eso que estamos hablando de que hay un subregistro muy grande porque todavía hay tabús para consultar. Entonces, imagínense en los pacientes de hemofilia cuáles pueden ser las dificultades. Finalmente, yo quiero dejarlos con una frase que, si bien es cierto, tiene una incidencia y tiene una interpretación muy apegada a la religión, también es cierto que aplica en cualquier momento de nuestras vidas y especialmente cuando trabajamos y cuando tenemos una responsabilidad en el sistema de salud, y es la misericordia. La misericordia es la inclinación a sentir compasión
por los que sufren y ofrecerles ayuda. En los servicios de salud hacemos eso permanentemente, pero esa compasión tiene que ir más allá de esa atención inmediata y tenemos que apuntar a poder nosotros interpretar qué es lo que está sucediendo para hacer un abordaje mucho más integral con los componentes colectivos de humanización en los servicios de salud, en los programas de hemofilia. Muchísimas gracias por su atención y espero haber aportado a los programas de hemofilia con esta presentación. Bueno, y como todo lo bueno tiene que finalizar, pues nos despedimos sin antes agradecer a Dirección Científica, a los panelistas, a la doctora Rendón con generalidades en hemofilia y el manejo de las urgencias ambulatorias leves, y tener en cuenta el gran listado del qué no hacer, al doctor Ardila con la exposición de farmacocinética en hemofilia, donde ya podemos ver con las diferentes plataformas, ver que sí es posible tener profilaxis personalizadas en Colombia y que realmente esto mejora la calidad de vida y se ve reflejado en el paciente. Y en la EPS se ha manejado junto con el tema de los costo-efectividad. Y al doctor Camacho agradecerle de antemano esta presentación de humanización en el programa de hemofilia de nosotros. Nos sirve mucho este tema porque día a día, en estos 20 años que llevamos trabajando con el Centro Médico Imbanaco de Hemofilia, vemos todo este tema desde muy cerca a los pacientes y a los diferentes entes que van regulados. De igual forma, a los diferentes espectadores que estuvieron esta noche, a la industria farmacéutica, a Takeda, a Novo Nordisk, a Pfizer por el apoyo, a Daniela Ortiz y al equipo de audiovisuales por ser posible con esta plataforma poder llevar esos conocimientos a todos los hogares. Y de antemano, muchísimas gracias por el apoyo a todos. No sé si quedan preguntas. Vale, de pronto un comentario adicional alrededor de cómo el conocimiento del manejo de las urgencias, de la humanización, de la orientación desde la farmacocinética en términos, pues en tiempos de la pandemia, ¿sí? Pues sin lugar a duda da más herramientas a los pacientes con hemofilia y a la comunidad que trabaja alrededor de la hemofilia para salir adelante, ¿sí? Entonces, pues nada, a los equipos que están involucrados en la atención, pues abiertos a todas las preguntas y comentarios. Y muchas gracias, Alexander, muchas gracias, doctora Rendón. Y bueno, les escuchamos si hay preguntas. No aparecen, doctor Ardila, no aparecen preguntas. De pronto una pregunta para la doctora Rendón alrededor de cómo se han abordado en este tiempo pues, de la pandemia, de la crisis, las urgencias, cómo ha cambiado un poco el abordaje. Bueno, en eso esto nos lleva a ser más virtuales. Teníamos las herramientas desde antes de la pandemia y lamentablemente no se utilizaban. Los médicos éramos un poco reacios a las teleconsultas, al no ver el paciente, estábamos muy acostumbrados al tocar, al revisar, a ese, digamos, cara a cara con el paciente. Entonces esto nos lleva a que tenemos que tener el teléfono disponible en los centros de hemofilia, alguien que se encargue de la atención 24 horas, a que los papás tienen que ser un poquito, digo papás porque soy pediatra, pero también los pacientes hemofílicos adultos, a que tienen que personalizarse, tienen que saber, porque hay pacientes que llegan y no saben cuál es su nivel de factor base, no saben qué medicamentos están aplicando y todo eso, y eso los lleva. Entonces, vía telefónica ellos tienen que aprender, bueno, qué estás recibiendo, qué estás tomando, cuántas unidades, en qué momento, y eso ayuda. La disponibilidad de medicamentos en casa de los pacientes es algo fundamental, entonces nos toca, digamos, que hacer fórmulas por adelantado, que ellos que tengan reserva, que la autorización de la EPS se puede hacer también vía virtual, y eso ha ayudado mucho y ha facilitado mucho, porque digamos que esa va a ser una barrera que
ojalá la pandemia pues, nos ayude a sobrepasarla y siga en ese proceso de esas barreras de limitar pues el tiempo de los pacientes e ir a hacer autorizaciones y todo eso. Entonces es algo que ayuda mucho, que nos va a dejar, que es tener disponible ahí las consultas virtuales y la teleconsulta. Vale, muchas gracias. Para el doctor Alexander, una pregunta alrededor de, pues, en estos términos en los que el acceso a la tecnología, en estos tiempos, pues que el acceso a la tecnología no es el mismo para todos, no todos tenemos los mismos recursos para poder acceder a la telemedicina, a la teleconsulta, ¿sí? El solo acceso al Internet. ¿Qué tanto ve usted como, pues desde esa visión administrativa que tuvo en algún momento, que nos contaban alrededor de su contacto con la Secretaría de Salud, qué están haciendo los entes gubernamentales para tratar de llevar la equidad a todos los distintos actores de la sociedad? Este es un tema muy recurrente porque los pacientes, digamos que la experiencia que tuve en los últimos años me llevó no solamente a atender la necesidad directa y los problemas relacionados con las barreras de acceso a los servicios de salud, donde las EPS no garantizaban y no cumplían lo que está en la norma, sino además de poder escuchar y entender el sufrimiento que hay detrás de eso. En el video corto que pude poner y que ustedes observaron, hay un capítulo muy pequeño en relación a cómo ven a sus papás con la lucha que llevan ellos contra las EPS, ¿sí? Y eso se constituye casi que en un elemento de la cotidianidad, que el señor tenga que levantarse o la señora a las 3 de la mañana, ir a hacer una fila donde hay 80, 100 personas, llegar, no recibir la orden, no recibir la autorización, no recibir el medicamento, de tal manera que eso los convierte a ellos en unos luchadores permanentes y para mí, lo digo, en unos superhéroes, ¿sí? Precisamente buscando salvar la vida de sus pacientes, porque hay una particularidad y es que, claro, el paciente es el que sufre la enfermedad, pero los padres de familia o los acompañantes, si no es un paciente niño, el acompañante es el que sufre desde el punto de vista psicológico una afectación más grande porque no hay una garantía en el cumplimiento de la normatividad expedida por el Estado. Yo expliqué en la exposición de que tenemos nosotros una construcción que se proponen los entes gubernamentales nacionales e internacionales en torno a propiciar humanización, pero lamentablemente también como lo mostré, vemos de que eso no se cumple, de que necesariamente la ley no implica o no indica, sí indica, pero no implica un cumplimiento por parte de los actores a los que les corresponde brindar los servicios de salud. Por eso es muy importante lo que yo les explicaba en relación a la humanización, porque en la medida en que nosotros miremos de manera integral o los programas se encarguen de ver de manera integral, incluso con estas falencias, estas debilidades, los problemas que hay, perdón, en esa medida también es posible poder atender de manera integral a las personas. Entonces, digamos que el Estado responde en la medida en que elabora leyes, en que construye normas, pero lamentablemente algunos actores no cumplen con esa normatividad y es allí cuando tenemos que adelantarnos incluso desde los programas elaborados y aquí específicamente para los pacientes con hemofilia, de poder también ir más allá de una simple atención y propender por ese bienestar integral de los pacientes. Muchas gracias. En el público hay una pregunta para el doctor Ardila. Tengo una duda, ¿qué tipo de exámenes adicionales se requiere para realizar la farmacocinética diferente a la medición del factor 8 y antígeno de von Willebrand? Ok, en términos generales, la mayoría de las plataformas
que permiten realizar las curvas de farmacocinética, solo con la medición del factor 8 más el von Willebrand es suficiente, ¿sí? Por supuesto, pues nos van a pedir unos datos acerca de la talla, del peso, del tipo de hemofilia que tiene, ¿sí? Porque igual estas curvas las podemos realizar para hemofilia A, B, leve, moderada, severa, ¿sí? Y de hecho, algunas plataformas también permiten hacer la planeación sin contar incluso con los niveles de von Willebrand. Es ideal que se consideren allí al momento del ingreso de los datos, pero igual permiten hacer el análisis. Entonces, realmente no se requiere mayor cantidad de estudios. Por supuesto, hay algunas plataformas que permiten ingresar el tipo, la hemoglobina, la hemoclasificación, ¿sí? Algunos otros datos, pero no son mandatorios para poder hacerlo. Lo que sí es importante es que si uno tiene la posibilidad de hacer el estudio de farmacocinética a todos los pacientes, pues ideal es, especialmente en estos tiempos, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? Porque permite hacer una planeación incluso de los manejos en los eventos de sangrado, ¿sí? Le permite a uno orientar cada cuánto hacer la dosificación, con qué intervalos hacer la modificación y la dosis incluso, cómo modificarla, cómo de pronto adelantar una dosis de profilaxis, y en términos de personalización, pues eso pues es un gran logro. Otra de las cosas, por ejemplo, durante la pandemia en estos momentos, es aquellos pacientes que deben acceder a realizarse las pruebas, ¿sí? Existen modalidades en las que se asegura que los laboratorios se acerquen a las casas de los pacientes, tomen la muestra e inmediatamente se puede hacer el desplazamiento o la congelación de la muestra, perdón, para ser llevada al laboratorio y minimizar el error preanalítico. Entonces, digamos que son todas algunas modificaciones que han surgido para permitir el acceso de los pacientes en estos tiempos en los que pues, muchos de ellos han tenido que permanecer en sus casas y asegurar el servicio. Pero por otro lado, también el manejo con farmacocinética, como se realiza este estudio aproximadamente cada 2 o cada 3 años, pues permite que incluso en situaciones en las que alejémonos de la pandemia, pero estén fuera del acceso a un centro de atención, ¿sí? Podamos dirigir el manejo del paciente, incluso en contextos mucho más graves o que se conviertan en un reto si inicialmente no hay una respuesta, porque permiten dirigir la terapia del paciente. Entonces, allí como algunos datos complementarios. Y yo creo que la última pregunta que hay para acá, que es para el doctor Camacho: ¿cómo manejar el nivel de estrés de los pacientes en el momento de las demoras en autorizaciones en la atención por responsabilidad de la EPS en tiempos de pandemia? Bueno, pues fue a lo que hice referencia ahora. Las EPS tienen una obligación de ley y las EPS tienen la responsabilidad de garantizar todos los servicios que necesiten los pacientes y los pacientes de enfermedades huérfanas que son sujetos de protección especial, donde se incluyen los pacientes de hemofilia. Es una carrera permanente de la lucha contra la vida y también la lucha contra las EPS. De tal manera que es muy importante la atención psicosocial y el acompañamiento de ese bienestar integral del que ha hablado el día de hoy, ¿sí? De las posibilidades de ese servicio integral de los programas de excelencia que busquen la salud en el paciente, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Digamos que hay un problema estructural en el sistema de salud, y es que lamentablemente algunas EPS se olvidan de su obligación natural y su obligación legal, sino que propician otro tipo de escenarios. Ya vimos en la exposición cómo algunos, por ejemplo, se aprovechan de los recursos del sistema y lo que terminan haciendo es prácticamente acabando vidas, y si no las acaban, pues las dejan muy maltrechas. Entonces, digamos que allí es muy importante poder aportar dentro de los programas de excelencia toda esta condición de bienestar y obviamente acudir a los servicios del Estado, porque el Estado tiene la obligación
de esa garantía de, digamos que la salud está privatizada en el sentido en que son unos privados los que, las EPS, los aseguradores, pero el Estado tiene que buscar la garantía de ese derecho fundamental, exigiendo a las EPS el cumplimiento del mismo. Por ello, todas las herramientas que hay en el Estado tienen que ser también utilizadas por los pacientes y los pacientes deben de conocer todo lo que tienen a disposición para poder acudir a ello. Es un problema muy grande, pero que digamos que si se trabaja de manera integral la atención en salud, se puede disminuir el impacto que genera el estrés precisamente por todas estas necesidades que surgen a partir de las trabas administrativas y de las barreras que imponen las EPS. Ok, la última pregunta para despedirnos. Dice, asistente, soy hemofílico A severo. Mi pregunta es, ¿qué tanto es el riesgo que corremos con el virus? Bueno, en términos generales, la población afectada por hemofilia, en condición de hemofilia, tiene los riesgos de la población general, ¿sí? Lo que sí hay que entrar es saber o analizar cada uno individualmente cuáles otros factores de riesgo de los que ya conocemos, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Están allí jugando el grupo etario, es decir, la edad, están jugando en contra de nosotros en el pronóstico si eventualmente nos infectamos por coronavirus. Entonces, solamente por el hecho de ser hemofílicos, no, ¿sí? No aumenta el riesgo de mayor severidad ni de mortalidad. Sí hay que saber es que si eventualmente ingresamos a una hospitalización o estamos en casa y estamos recibiendo un esquema de profilaxis, ¿sí? El esquema se debe mantener o incluso pueden llegar a necesitar que se aumente la intensidad de la suplencia si pues tienen que someterse a algún procedimiento, a la intubación, a accesos venosos, ya sean periféricos o centrales, bueno, todas las complicaciones que pudieran derivar de la atención del coronavirus, pero no específicamente por la hemofilia, ¿sí? Entonces, no habría un inconveniente, son los mismos riesgos, pero eso no implica que no debemos cuidarnos, ¿no? Por supuesto, hay que seguirnos cuidando como lo debe hacer el resto de la comunidad en general. No sé, la doctora Rendón, si quiere complementar algo más. No, exactamente eso. O sea, los riesgos los tenemos todos por igual. Hay que tener ciertas precauciones si llega a necesitar adicional de factor, pero el riesgo es el de la población general. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctora Rendón. Gracias, doctor Camacho. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos entonces y hasta una próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes. La invitación y muchas gracias también a los compañeros y al Centro Médico Imbanaco. Vale. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.